Estaba haciendo un viaje por carretera con mi buen amigo Carter para visitar a otros amigos de la universidad. El trayecto era bastante largo, como 15 horas, pero pensamos que entre los dos podríamos hacerlo de un solo jalón. Yo empecé manejando primero, y después de unas 4 horas, Carter tomó el volante. El plan era que yo durmiera mientras él conducía, pero simplemente no pude. No sé qué fue, pero nunca logré ponerme cómodo. Así que, cuando me tocó manejar de nuevo, ya estaba muy cansado, incluso más que antes de que Carter tomara su turno. Aún así podía mantener los ojos abiertos y fijarme en la carretera, pero de algún modo nunca noté que el tanque de gasolina estaba bajando demasiado. Íbamos en el Chevy viejo de Carter, que no tenía la tecnología moderna para avisarte cuando te quedas sin gasolina. Solo había un medidor, al que ni siquiera miré. No fue sino hasta que el carro empezó a fallar que entendí de golpe que ya no teníamos nada en el tanque. Carter despertó enseguida y empezó a buscar en su celular la gasolinera más cercana. Ni 30 segundos después tuve que orillarme porque el coche ya no quería acelerar. Me sentí tan estúpido. Y peor todavía, Carter dijo que la gasolinera más cercana estaba a 4 millas. Estábamos prácticamente en medio de la nada, solo campos alrededor y ni un carro en la carretera. Platicamos unos minutos sobre qué hacer y al final Carter decidió caminar hasta la gasolinera más próxima para traer un bidón mientras yo me quedaba cuidando el carro. Tal vez no era el mejor plan, pero nos parecía un desperdicio pedir ayuda y pagar como $200 solo por un poco de gasolina, cuando todavía estaba a una distancia caminable. Aunque eran la 1 de la mañana y estaba completamente oscuro, Carter no se preocupó. Salió del carro y empezó a caminar por la carretera. En menos de un minuto ya no lo veía. Me recosté y solo pensaba en lo tonto que había sido por meternos en esa situación. Pero un par de minutos después, vi las luces de un coche que venía de frente. Pasó, pero iba mucho más lento de lo normal. El límite era como 90 o 100 kilómetros, y ese coche pasó a unos 20 o menos. Lo miré por el retrovisor lateral y noté que no aceleraba después de pasar. Al contrario, bajó más la velocidad hasta detenerse y luego hizo un giro de 3 puntos para regresar. La verdad, no quería admitir que estaba sin gasolina ni pedir ayuda y no tuve que hacerlo. Ese coche volvió a pasar, todavía más lento, casi a 10 kilómetros. Seguramente mirando hacia mí por la ventana, antes de acelerar otra vez y regresar por donde había venido. ¿Qué rayos fue eso? Me quedé con los ojos pegados a la carretera unos minutos, esperando ver si regresaba. Tenía un presentimiento horrible. Tal vez era solo mi instinto, pero empecé a pensar que algo podía salir muy mal. Saqué mi celular y llamé a Carter. Solo quería avisarle y decirle que se apurara, pero dejó sonar y no contestó. Eso sí me preocupó. Quizá tenía el celular en silencio o había perdido señal en el camino. Esperé un minuto y volví a marcar. Nada. En ese momento ya no estaba pensando con lógica, pero tomé la decisión de dejar el carro e intentar alcanzarlo. Calculé que apenas habían pasado unos 15 minutos desde que se fue, así que, si aún caminaba, seguramente podía alcanzarlo trotando. Bajé, cerré con llave el coche y empecé a trotar por la orilla de la carretera. El silencio era absoluto, tan callado que, cuando dejaba de correr, escuchaba un zumbido en mis oídos solo porque no había ningún otro sonido. Corrí como 15 minutos. Pensé que para entonces ya lo habría alcanzado, a menos que algo lo hubiera hecho correr. Decidí marcarle otra vez. Y justo en ese momento escuché el timbre de su celular muy lejos a un lado de la carretera. Miré hacia la oscuridad y alcancé a ver una luz débil en la hierba, la pantalla del teléfono brillando. Mi cuerpo se puso rígido. «Carter», llamé, pero no respondió. No veía nada más que la tenue luz del celular. Me metí unos pasos en la hierba, llamándolo otra vez. Al fin escuché su voz, muy baja, desde donde estaba el teléfono, pero no entendía lo que decía. Me acerqué más rápido y entonces Carter gritó, otra vez, esta vez claro, «Agáchate». Yo todavía ni lo veía, pero hice caso y me tiré en el pasto. Fue cuando volteé y vi un carro acercándose por la carretera. Lo supe de inmediato. Era el mismo que había pasado despacio antes.
Nos estaban buscando, o a Carter más bien. Dieron como 3 o 4 vueltas, pasando lentamente por la zona, muy obviamente tratando de encontrarnos. Cuando por fin parecía que se habían ido, nos levantamos y corrimos directo a la gasolinera. Carter me contó que el hombre se había detenido e insistió en que subiera a su coche. Dijo que era inquietantemente raro y que ni se molestaba en ocultar que tenía malas intenciones. Cuando Carter se negó, el tipo se bajó de su coche y Carter salió corriendo de inmediato. Supongo que el hombre pensó que Carter seguiría corriendo por la carretera, así que volvió a subirse para perseguirlo. Pero Carter se metió al pasto y se escondió. En el apuro, su celular se le salió del bolsillo y estaba demasiado asustado para levantarse y recogerlo. Se quedó escondido hasta que yo llegué. Al final llegamos a la gasolinera y conseguimos ayuda. También avisamos a la policía, describimos el carro y todo, pero nunca lo encontraron. Fue un encuentro espantoso, demasiado cerca, y todavía me siento culpable por haber sido la causa de que viviéramos esa situación. Eso sí, de una cosa estoy seguro, jamás volveré a olvidar llenar el tanque de gasolina. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, iba de regreso a casa para reunirme con mi familia durante las vacaciones de invierno. El trayecto era prácticamente cruzar todo el país, varios días seguidos de pura carretera sin parar. Yo era un estudiante sin dinero, así que ni pensaba en pagar hoteles ni moteles. Llevaba unas cobijas en el asiento trasero y pensé, duermo donde pueda, cuando ya no aguante más. Alrededor de la 1:0 a.m., después de manejar 11 horas seguidas, decidí parar. Estaba peligrosamente cansado, así que me metí en la siguiente área de descanso que encontré. Era de esas pequeñas paradas justo a un lado de la autopista, hechas para unos cuantos coches o camiones. Tenía un edificio chiquito que parecía baño público y un par de máquinas expendedoras. Solo había un carro más estacionado, hasta el fondo, así que me puse en el extremo opuesto para tener privacidad. Me bajé a estirar las piernas y usar el baño rápido. Estaba bastante sucio, lo cual daba asco, pero hice lo mío y salí para regresar a mi coche. Y entonces lo vi. Un hombre estaba parado justo afuera de mi ventana, asomándose hacia adentro para ver qué tenía. ¿Le puedo ayudar?, le solté, sobresaltado. Se echó hacia atrás nervioso y se rió incómodo, diciendo que solo quería ver si había alguien ahí para pedir dinero para la máquina. Mi carro era prácticamente una pecera, ventanas claras, sin polarizado. Se veía de inmediato si había alguien adentro. No tenía razón alguna para pegarse así a la ventana. No traigo efectivo, lo siento, hermano, le dije, rodeándolo para meterme a mi coche. Pero para mi sorpresa no se fue. Intentó seguir la plática, preguntándome qué me traía por ahí a esas horas. Voy en un viaje, pero necesito dormir. No puedo hablar ahorita, le contesté, cerrando la conversación. Hizo un gesto como de disculpa y se fue caminando a su carro. Me tranquilizó un poco verlo subir y no quedarse rondando. Pensé que tal vez solo era un vagabundo raro. Para ser honesto, estaba tan cansado que ni siquiera sentía incomodidad. Lo único que quería era dormir. Viéndolo en retrospectiva, lo lógico habría sido irme a otra parada, pero en ese momento me acomodé, tiré todo el desorden al asiento trasero y recliné el asiento. Apenas llevaba unos minutos con los ojos cerrados cuando noté luces moviéndose afuera de mi coche. Abrí los ojos y miré por el espejo. Ese tipo había movido su coche justo detrás del mío. Me quedé un minuto sin saber qué hacer, pero lo sentí demasiado raro. Decidí que lo mejor era largarme de ahí y buscar otro lugar. Enderecé el asiento, encendí el coche y me metí otra vez a la autopista. Iba maldiciendo entre dientes por la pérdida de tiempo. El siguiente lugar estaba a media hora o más, y yo estaba agotado. Mis ojos se cerraban solos por segundos, hasta que me daba cuenta y los abría de golpe. Así estuve hasta que por fin encontré otra área de descanso, o lo que alguna vez lo fue. Se veía idéntica a la anterior, pero abandonada, fuera de servicio. El edificio con cintas, paredes descascaradas y grafitis por todos lados. Igual servía para orillarme y dormir un rato. Tal vez porque estaba tranquilo y vacío,
o simplemente porque estaba rendido, me quedé dormido en menos de un minuto. Debo admitir que, hasta antes de despertar, había dormido bastante bien. Creo que fueron 2 horas, de 2:00 a 4:00 de la mañana, cuando de repente un golpe brutal contra mi coche me hizo brincar. Todo el carro se sacudió. Miré por el espejo izquierdo, los faros de un auto estacionados justo detrás, y al mirar por el derecho, un hombre al lado de mi coche, con un bate de metal. Lo vi levantarlo y soltar otro golpe que destrozó la ventana trasera. ¡Qué chingados!, grité una y otra vez, intentando encontrar las llaves y arrancar. El hombre se acercó a la ventana del copiloto, y ahí lo reconocí. Era el mismo del otro descanso. Tenía una sonrisa siniestra y empezó a burlarse gritándome: «¡Mentiroso! ¡Mentiroso!», mientras seguía golpeando mi carro, mirándome fijo con esa sonrisa escalofriante. No entendía de qué hablaba, pero logré encender el coche y salir huyendo antes de que empeorara. Llamé al 911, con el celular temblándome en la mano mientras manejaba. Me encontré con un oficial en una gasolinera, donde expliqué lo ocurrido y revisamos los daños. 2 ventanas rotas, abolladuras por todos lados y, peor aún, la llanta trasera cortada y casi desinflada. Otro oficial fue a la parada abandonada y encontró los vidrios en el suelo, pero el hombre ya se había ido. Avisaron a todas las patrullas con la descripción del sujeto y su carro, pero nunca dieron con él. Tuve que quedarme unos días en un pueblo desconocido para arreglar mi coche, pero al final llegué a casa sano y salvo. Es increíble lo loca que puede estar la gente. Supongo que ese tipo perdió la cabeza por algo tan absurdo como que no le di unas monedas para la máquina, o simplemente porque no quise hablar con él a la 1 de la mañana en medio de la autopista. El hecho de que pude haber muerto esa noche por algo tan ridículo me sigue pareciendo aterrador. Esto fue en el 2014. Casi nunca hacía viajes largos por carretera en esos años porque rara vez tenía tiempo de pedir varios días libres solo para manejar, además del tiempo extra para disfrutar las vacaciones. Pero justo estaba entre trabajos cuando mi familia planeaba una fiesta sorpresa por el cumpleaños número 50 de mi papá. En ese tiempo la gasolina era mucho más barata que ahora, y volar salía mucho más caro en comparación. Así que, tanto para ahorrar como porque no tenía empleo en ese momento, decidí hacer el viaje en coche. Para estar seguro lo planifiqué en 3 días de trayecto. Después del primer día completo manejando, me metí al motel más cercano y renté una habitación para pasar la noche. No era el lugar más agradable, pero no me importó. Dormí hasta las 11, luego recogí mis cosas y abrí la puerta para salir, solo para encontrarme con un hombre parado justo en la entrada. «Disculpe», traté de pasar, pero apenas se movió. Fue incómodo. El hombre parecía de unos 40 y tantos, con ojeras muy marcadas. En general no tenía un rostro amable. Mientras subía mis cosas al coche, él se quedó ahí parado, mirándome fijamente de una manera inquietante. Por suerte, ya no pensaba quedarme más tiempo. Hice el check-out del motel y regresé a la carretera. Ese sería mi día más largo manejando. Planeaba hacer al menos 10 horas. Al principio todo estuvo bien. Crucé varios pueblos y ciudades, pero después de unas 5 o 6 horas ya no había nada, solo largos tramos rurales. Al darme cuenta de que cada vez había menos pueblos, me detuve en la siguiente gasolinera para llenar el tanque. Pagué, empecé a cargar y entré a comprar un café. Cuando regresaba a mi coche, vi que otro carro se había estacionado pegadísimo al mío, tanto que desde el frente parecía que su defensa tocaba la parte trasera del mío. Era un Corolla rojo oscuro, viejo. Nadie estaba afuera cargando gasolina, y el parabrisas polarizado no dejaba ver nada adentro. Pero sabía que alguien estaba ahí, y no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Saqué la manguera, subí al carro y me fui. Y casi al instante, ese coche también salió, sin haber cargado nada, y se colocó detrás de mí para incorporarse a la autopista. Quise pensar que era coincidencia, y seguí manejando. Lo vi detrás de mí un buen rato, como a 5 o 6 coches de distancia. Luego cayó la noche, y ya no podía distinguir qué luces correspondían a qué carros. Poco a poco, hubo menos y menos autos en la carretera,
y tras 4 horas ya no lo vi más. Casi lo había olvidado por completo, pensando que nunca fue nada. En ese momento me preocupaba más mantenerme despierto, ya que el café se me había acabado. La ciudad más cercana aún estaba a 2 horas y yo realmente quería llegar, quedarme en un hotel decente y hasta conocer el centro al día siguiente, pero solo si podía mantener los ojos abiertos. Pensé en parar por otro café, no tanto por la cafeína, sino por el simple hecho de estar sorbiendo algo para mantenerme activo. En la siguiente gasolinera me salí de la autopista. De inmediato vi que estaba cerrada la tienda de conveniencia. Me decepcionó, pero ya que estaba ahí aproveché para llenar el tanque. Casi enseguida vi un par de faros salir de la autopista vacía y bajar por la rampa hacia la estación. Ese lugar ya de por sí daba miedo. Una gasolinera solitaria en la oscuridad, rodeada de nada, apenas iluminada por unos cuantos focos exteriores. Y cuando reconocí el carro que bajaba, el mismo Corolla rojo oscuro de la otra gasolinera, mi corazón se aceleró. No podía evitar pensar que me estaban siguiendo. Me apresuré a quitar la manguera y colocarla de nuevo, pero el coche entró a toda velocidad. Ni siquiera se acercó a una bomba de gasolina. Se estacionó justo a un lado del mío, junto a mi puerta del conductor. Apenas alcancé a subirme cuando se abrió la puerta del copiloto de ese Corolla. Un hombre salió corriendo directo hacia mí, sin dudar, e intentó abrir mi puerta. Bastó un segundo para reconocerlo. Era el mismo hombre del motel. Esos ojos inquietantes me helaron la sangre. Encendí mi coche y al darse cuenta de que no podía abrir la puerta, dejó de intentarlo. Lo miré de reojo al arrancar, esperando ver coraje o frustración, pero lo que vi fue mucho peor. Estaba sonriendo, de oreja a oreja, como si todo fuera un chiste. Un verdadero psicópata. Pisé el acelerador hasta el fondo y regresé a la autopista sin parar hasta llegar a la ciudad. Por suerte, estoy casi 100% seguro de que esa vez no me siguieron. Lo que realmente me aterra es que ese hombre salió del asiento del copiloto. Eso significaba que alguien más conducía y estaba metido en lo que sea que estaban planeando. Me siguieron por más de 10 horas desde el motel. Y peor aún, podrían haber estado siguiéndome desde el día anterior sin que yo me diera cuenta. Aún hoy, casi 10 años después, me cuesta trabajo olvidar ese viaje por carretera.